Los estudiantes, vamos a continuar con el estudio de la línea recta. En el video anterior estuvimos viendo algunas de las ecuaciones de la recta y otras las trabajamos en clase. Ahora vamos a entrar un poco en materia con el ángulo de inclinación de una recta. Y vale ilustrarlo con un problema sencillo. Dada la recta L, y igual 3x menos 6. ¿Cuál es la medida del ángulo θ que va desde el eje X positivo a la recta? Ahí ustedes lo ven marcado en verde, el ángulo θ, a ese se refiere. Y la recta celeste es la que corresponde a la ecuación que ahí nos plantean. En el video anterior explicamos, y también en clase lo hicimos, qué es lo que se necesita para graficar una recta, y solo son dos puntos, tanto el corte en X como el Y. No necesitamos nada más para poderlo graficar. Eso no es el propósito de este video. Aquí se trata de que encontremos cuál es el ángulo de inclinación. Y habíamos conversado que la tangente del ángulo de inclinación es igual a la pendiente. Entonces de ahí vamos a partir. Necesitamos la pendiente. Como la ecuación ya tenemos despejada para Y, que es la ecuación pendiente-intercepto. Entonces no olvidemos que habíamos mencionado que el coeficiente de X es la pendiente. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula en lugar de m. Entonces acá tendríamos, lógicamente como necesito hallar el ángulo, cuando necesito hallar el ángulo y ya tengo la razón trigonométrica, pues se aplica una segunda función, o arco tangente, o tangente con el exponente menos 1, que sabemos que es una notación que sirve para entender que vamos a usar la segunda función, arco tangente de la pendiente, sustituyendo. En este caso sería el arco tangente de 3. Como el problema dice que aproximamos hasta las décimas, solo vamos a usar un decimal. Si dijera centésimas serían 2 decimales, pero como solo dice décimas, es un decimal. Entonces en su calculadora, arco tangente, es decir, shift tangente de 3, y la calculadora va a arrojar 71.6. Ese es el ángulo de inclinación. Como ustedes pueden ver, es algo muy sencillo. Ahí tenemos la definición del ángulo de inclinación a partir de una recta. Y es justamente lo que acabamos de mencionar. Ahora, un ejemplo más. Calcula el ángulo de inclinación de la recta L. Y ahí tenemos que es X más 2Y más 1. Evidentemente necesitamos despejar Y para poder encontrar la pendiente primero. Es lo que vamos a hacer como primer paso, llevarlo a la forma mx más b. Ahí tenemos tanto x como 1 están sumando, pasan a restar. Y ahí tendríamos 2y igual a menos x menos 1. Luego el 2 que está multiplicando tiene que pasar a dividir a ambos términos. Y ahí resulta menos 1/2 de x menos 1/2. Lo importante es que identificamos la pendiente, que es el coeficiente de x. El coeficiente de x es menos 1/2 y esa es la pendiente. Luego, como la pendiente es menos 1/2, solo sustituimos. La tangente de θ es menos 1/2 según la fórmula. Y tendríamos que aplicar obviamente el arco tangente, porque es el ángulo el que necesitamos. Arco tangente de menos 1/2 que da un número negativo. Y cuando el ángulo resulta ser negativo, sabemos que le vamos a sumar 180 grados. Y después de sumarle 180 grados, pues resulta 153.4. Deben ir con su calculadora a la par haciéndolo para que no vaya a haber confusiones. Solamente observando no se aprende, es necesario que lo vayamos practicando. Ahí tenemos una aclaración, que es lo que acabo de mencionar. Cuando el ángulo le dé negativo, le suma 180 y ya tenemos el ángulo que necesitamos. Con esto ya podemos trabajar los problemas de la página 34 siempre en su cuaderno, y al volver pues los vamos a revisar. Hablemos del ángulo entre rectas, lección 3.9. Ahí tenemos el teorema. Básicamente el teorema se reduce a que necesitamos las dos pendientes de ambas rectas. La tangente de alfa sería igual a la resta de las pendientes, como ustedes pueden ver en el numerador, y en el denominador sería 1 más el producto de las pendientes. Y con eso tenemos el ángulo entre las rectas. Ahí tenemos la ilustración en el gráfico. El ángulo alfa es el que buscaríamos. Lógicamente hay que tener en cuenta que el producto de las pendientes no puede ser menos 1, porque no estamos hablando de perpendiculares en este caso. ¿Cuál es la medida del ángulo formado por las rectas que aparecen ahí? Hay que aproximar siempre las décimas, un decimal. Hay que siempre despejarlo en la forma mx más b. Solo la recta 2 está despejada así, la recta 1 no. Entonces obviamente hay que hacer el despeje. En este caso habría que despejar x y 1, lo pasamos para el otro lado.
En este caso, menos 4 y del otro lado x y 1. Como quedaría menos 4y y del otro lado quedaría menos x más 1, entonces habría que cambiar todos los signos. Por eso al cambiar los signos ya quedaría 4y igual a x menos 1, para que el y sea positivo. Y el 4 que multiplica pasó a dividir. Por eso nos quedaría y igual a un cuarto de x menos un cuarto. Aquí lo relevante es que ya identificamos la pendiente, que es el coeficiente de x, que sería un cuarto. Y la otra ecuación ya está despejada. La pendiente, lógicamente, sería menos 2. Entonces, solamente lo introducimos en la fórmula. Primero restamos las dos pendientes. No importa el orden en el que usted lo haga, al final va a llegar lo mismo. Entonces tendríamos, tomando la pendiente menos 2, le restamos la pendiente un cuarto. Eso en el numerador. Y en el denominador sería 1 más el producto de esas pendientes. Lo demás usted lo puede hacer en la calculadora. Lo que nos interesa es el resultado. Al final, tenemos que todo ese cociente da menos 9 medios. Como necesitamos hallar el ángulo, entonces hay que aplicar el arco tangente. Shift, tangente y dentro de un paréntesis, así como está, usted lo digita en su calculadora para que podamos obtener el ángulo. Obviamente, como el argumento es negativo, el ángulo va a resultar negativo, pero ya sabemos que solo le sumamos 180 grados y se resuelve el problema. Ahí tendríamos el 102.5, que sería el ángulo entre esas dos rectas. Ahora podemos ya trabajar los ejercicios de la página número 35 de su libro de texto. Para terminar, analizar las aplicaciones. Hay que demostrar que los puntos menos 3,3, menos 2,0, 4,2 y 3,5 forman un rectángulo. Para eso es importante hacer un bosquejo. Para que sea un rectángulo hay que entender que todos los ángulos son de 90 grados. Si son de 90 grados, entonces el producto de cada pendiente, de cada pareja de pendientes, tiene que ser menos 1, porque eso lo vimos en la clase anterior. Para que sean perpendiculares, el producto de las pendientes es menos 1. En este caso tenemos AB con BC son perpendiculares. Si eso se cumple, porque hay un ángulo de 90. Se refiere a esos dos lados. Obviamente lo mismo tendríamos que hacer en todos. No lo puedo ir describiendo con las llaves tal y como lo hice ahí, pero la idea es esa. BC debe ser perpendicular a CD y CD debe ser perpendicular a DA. Si eso se cumple, entonces es un rectángulo. Por eso necesitaríamos obviamente las pendientes para poder hacer ese cálculo. Recuerden la fórmula de la pendiente. Eso está en su cuaderno y está en el video anterior. Solo resta y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es decir, resta las coordenadas x y resta las coordenadas y para poder hacer el cálculo. En el caso de la primera parte, para demostrar que AB es perpendicular a BC, hallamos ambas pendientes. La pendiente AB, tenemos los dos pares ordenados, 0 menos 3 y menos 2 menos 3. Ahí al hacer el cálculo, obviamente resulta menos 3 la pendiente. Luego la pendiente de B a C es la de menos 2,0 a 4,2. Al hacer el cálculo ahí, restando los y y los x arriba y abajo, resulta un tercio. Si usted multiplica menos 3 por un tercio, pues obviamente el resultado es menos 1. Aquí voy. Menos 3 por un tercio es menos 1. Todos estos cálculos usted los puede hacer en la calculadora. Son bien elementales. Aquí no me interesa que los haga usted con cuaderno y papel, ¿no? y lápiz, perdón. Lo que necesita simplemente son los resultados. Usted en la calculadora lo hace. De manera similar hacemos de B a C, calculamos la pendiente, ya no escribimos la fórmula porque ya sabemos cómo se hace y resulta un tercio. Luego hacemos la pendiente de la recta que va de 4,2 a 3,5, aplicamos la fórmula otra vez, vuelve a dar menos 3, multiplicamos ambas pendientes y otra vez da menos 1. Como da menos 1, ambos, entonces sí, todos los ángulos son de 90 grados. Resultaron ser perpendiculares. Por lo tanto, como hay 4 ángulos rectos, podemos decir claramente que es un rectángulo. Como ustedes pueden notar, realmente son cálculos demasiado elementales y sencillos. Podemos ya resolver los problemas de la página número 36. Lo último que tendríamos que hacer es la práctica en GeoGebra. Ustedes van a su libro, tienen que ubicarse en la página 39 a la 42. Sé que son varias páginas, pero realmente los ejercicios son bien sencillos y no tienen que hacer nada más que meterse a GeoGebra y graficar los ejercicios que ahí están. Eso no se los puedo revisar de ninguna manera, no hay forma de que yo se los pueda ver, pero es importante que hagan esa práctica porque la vamos a necesitar más adelante.
Por otro lado, GeoGebra la usaron el año pasado. Recuerden que tienen dos opciones. Pueden utilizarla descargándola a su computadora o a teléfono, o pueden hacerlo en línea directamente. De cualquiera de las dos formas, ahí están los links para que ustedes puedan buscarlo. No es algo difícil, es algo muy sencillo. Simplemente tienen que ir graficando ahí en GeoGebra cada uno de los ejercicios que ahí le pide. Nada más. Entonces ya esto queda a su conciencia si usted los hace o no los hace. Pero la sugerencia está porque esto simplemente se aprendió a hacer el año pasado, a utilizarlo, y ahorita solamente es para que usted lo practique. Así que ahí en esas páginas aparecen los ejercicios y ahí está detenidamente qué es lo que se le pide. Y usted puede hacer la práctica. Con esto terminamos la